Buenas tardes. Hoy estamos en el tercer encuentro de el libro El grafo del deseo de Alfredo Edelstein, en el capítulo 2, que tiene como título El objeto A y la teoría matemática de grafos y redes. Em, bueno, comienzo a leer. El tema de hoy está en total continuidad con el anterior. Nos referiremos específicamente al objeto A. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando decimos objeto A, estamos trabajando con algo que ocupa el mismo lugar que la letra X en matemáticas, el de una incógnita. La letra A responde a una maniobra de índole algebraica que sirve para nominar algo que en realidad no se puede decir qué es. Por eso es bastante difícil que yo pueda decirles sobre qué voy a hablar hoy. Es necesario que me ponga a hablar para que ustedes sepan entonces sobre qué voy a hablar. Por eso se llama objeto A, solo A, sin ningún otro atributo o propiedad, solo objeto A. Bueno, esto lo dice porque hay muchos que hablan del objeto pequeño A, petit A. Hay varias dimensiones del objeto A. Creo que conviene, no estoy afirmando que sea necesario. Creo que conviene establecer al menos estas tres dimensiones fundamentales del objeto: la espacialidad, la temporalidad y la lógica. Tres dimensiones: la espacial, la temporal y la lógica. En rigor, son cortes artificiales de la noción de objeto A. Los hacemos para que se note con más claridad desde qué perspectiva encaramos el problema. Porque a decir verdad, no hay ninguna posibilidad de trabajar el objeto A en su dimensión espacial, por ejemplo, olvidando la temporal y la lógica, y viceversa. Como siempre, o como muchas veces pasa, a un concepto se lo divide en distintas dimensiones o aspectos para poderlo explicar, pero resulta que ese concepto funciona con todos esos aspectos a la vez, ¿no? Para empezar a ser aún un poco más explícitos, digamos que la dimensión espacial del objeto A es la que está en juego en el grafo del deseo. La dimensión espacial es la que está en juego en el grafo del deseo. El grafo del deseo como tal es un dispositivo montado para trabajar fundamentalmente en la dimensión espacial del objeto A. Para eso partimos de las dos dimensiones que ya conocemos: res cogitans, res extensa. Si bien estas son nociones cartesianas, las tomaremos de una manera distinta de la de Descartes. La res cogitans será trabajada por nosotros como cadena significante, y la res extensa como cuerpo, la noción de cuerpo con la que opera el psicoanálisis. Claro, porque las cogitaciones de Descartes es el racionalismo semántico eh, que tiene un sentido, lo que bueno, después viene trabajando a partir de Descartes hasta la Ilustración, em,
esa racionalidad de la filosofía que se ha llamado muchas veces el Dios de los filósofos, ¿no? Pero por eso hace la aclaración, bueno, no es el Dios de los filósofos, no es el res cogitans, no la vamos a tomar como el Dios de los filósofos, como la diosa razón, sino que será trabajada por nosotros como cadena significante, lo que la eh, hace regirse por otras este, leyes, ¿no? Leyes de la lingüística. eh, Bien. Y la red extensa como cuerpo, la noción de cuerpo con la que opera el psicoanálisis. Bueno, aquí habría que ver cuál es la noción de cuerpo con la que opera el psicoanálisis, porque hay este, al menos un par de opciones. Si el cuerpo es aquello que aparece este, a partir del estadio del espejo en una imagen, si el cuerpo es imaginario, entonces el estatuto del cuerpo es también significante. Si no está la otra postura que eh, el cuerpo con el que trabaja el psicoanálisis es el cuerpo orgánico de la biología, ¿no? Vamos a ver aquí qué aclara. Recapitulando, vamos a trabajar la dimensión espacial del objeto A, tal como se presenta en el grafo del deseo, para después poder dar cuenta mejor de su localización en la cadena significante y en el cuerpo. ¿Cómo se localiza el objeto A en la cadena significante y en el cuerpo? Re cogita, re extensa. En cuanto a la dimensión temporal del objeto A, eran tres dimensiones: espacial, temporal y lógica, ¿no? En cuanto a la dimensión temporal del objeto A, elegí una cita de Lacan del seminario 8, la transferencia. Ahí Lacan nos dice que el único verdadero objeto A es el niño. No es muy claro qué es el niño, pero al menos resulta obvio que es una dimensión temporal del sujeto humano. Niño indica algo del sujeto humano entendido en su dimensión temporal. La diferencia entre un niño y un adulto es temporal. No sabemos bien qué haremos, qué queremos decir con temporal, pero sabemos que es temporal. Bueno, poco claro. Este, o muy claro y parece sonso, no sé. Em, el único verdadero objeto A es el niño, dice. Bueno. Y por último, digamos que unas palabras sobre la dimensión lógica del objeto A. Ya desde Freud se plantea la relación íntima entre el inconsciente y un tipo de lógica. Para Freud, una de las propiedades fundamentales de su inconsciente era que éste carecía de la posibilidad de inscribir los valores de verdad de sus representaciones, que no se podía inscribir cuál era falso y cuál verdadero, o sea, un problema eminentemente lógico. Bueno, acá su inconsciente está puesto entre comillas. Eh, Pienso que porque va a distinguirlo, como lo ha hecho en textos más recientes, Eigelstein va a distinguirlo del inconsciente como lo entiende Lacan, ¿no? Freud afirmó que puede estar inscriptas tanto representaciones verdaderas como falsas, que no se puede decir la verdad de las verdaderas
Él dijo que no opera el principio de contradicción, aunque se entendió que no opera el de bivalencia. Lacan será el que avance hacia una mejor y más profunda articulación entre psicoanálisis y lógica. Lo hace mediante su noción de objeto A. Entonces, la noción de objeto A, como noción lógica, requiere de un cierto tipo de lógica, que es la lógica modal. Posible, imposible, permitido, prohibido. Esa es la lógica modal, ¿no? Y eso porque a nivel de la lógica, el objeto A será lo imposible. Para trabajar la estructura del sujeto A, del sujeto A, para trabajar la estructura del objeto A en su dimensión espacial, vamos a retomar, bueno, salimos de la dimensión lógica y volvimos a la dimensión espacial, ¿no? Para trabajar la estructura del objeto A en su dimensión espacial, vamos a retomar la definición de grafo que trabajamos en la clase pasada. Llamamos grafo a una terna G que incluye el vértice, la arista, donde B y A son conjuntos finitos y la relación que asocia cada elemento A con un par de elementos B del modo en que phi lo especifica. Y entonces eso se lee G, B, A, phi, ¿no? B lo habíamos relacionado con vértice, A eran las aristas y phi la relación que había entre vértices y aristas, ¿no? Em, para un vértice podrían tener aristas, una cantidad de aristas impares o una cantidad de aristas pares. Dice otra vez, V son los vértices, A las aristas y phi el tipo de relación mediante la cual las aristas relacionan pares y vértices. Pares de vértices. Es desde esta fórmula que yo le hago la pregunta al grafo del deseo por estas aristas tan particulares que tiene, dos de las cuales se caracterizan por tener punto de partida y no tener punto de llegada. O sea que no estarían regidas por esta ley, ¿no? Eh, vamos a compartir pantalla. No, me fui. Compartir pantalla, que compartir pantalla te digo, em, ¿y por qué tengo todo esto acá? Aquí estás. Bueno, esta es la fórmula grafo, por eso le he puesto una G, pero podría ser cualquier letra porque esto es álgebra. El grafo se compone de vértices, de aristas y de phi, que sería la relación que hay entre vértices y aristas. Otra vez, V son los vértices, A las aristas y phi el tipo de relación mediante la cual las aristas relacionan pares de vértices. Es desde esta fórmula que yo le hago la pregunta al grafo del deseo por esas aristas tan particulares que tiene, dos de las cuales se caracterizan por tener punto de partida y no tener punto de llegada. Y otras dos por tener su punto de llegada, pero no tener punto de partida.
Habíamos dicho también que en los grafos el diagrama no cumple ninguna función, que no importa cómo se los dibuja. Entonces ahí tenemos una em, distinción bastante importante de lo que es un grafo, que no importa cómo se los dibuja, pero eso no significa hacer cualquier cosa. Significa em, que no importa, em, que no importa cómo se los dibuja. Es decir, mientras los elementos eh, que componen al grafo estén regidos por esta fórmula, se lo puede dibujar de la manera que sea. Eso fue lo que vimos la reunión pasada, donde los puentes de Kongsberg no fueron abordados matemáticamente en un grafo, dibujando, representando eh, a las islas en su dimensión y su detalle, sino con puntos que eran los vértices y a los puentes con aristas que unían unos vértices con otros, ¿no? Entonces, eh, el vértice que correspondía a una isla era equivalente en el grafo al vértice que correspondía a una de las márgenes del río, ¿no? Em, chan, chan, chan. Habíamos dicho también que en los grafos el diagrama no cumple ninguna función, que no importa cómo se los dibuja. El grafo no es el dibujo. En él, la forma no cumple ninguna función, así como tampoco la cumple el tamaño o las distancias. Ni el diagrama, entre paréntesis el dibujo, entonces ni la forma ni la distancia cumplen función en el grafo. Pero ojo, porque eso parecería que quiere decir que se puede dibujar cualquier cosa. No, se puede dibujar respetando esta ley, que el grafo tiene vértices, tiene aristas y tiene una relación que se establece entre vértices y aristas. Oh, y se me cayó el mate. Ya limpiaré. Nosotros vamos a trabajar esta definición con un grafo de Lacan que no es muy trabajado, aunque debería serlo. Se llama Red 123 y figura en el seminario sobre la carta robada y es el siguiente. Bueno, este es espectacular porque lo que se aborda eh, en el seminario de la carta robada, apar- yo, yo pude entender algo a partir de las aclaraciones que hizo Alfredo Edelstein en uno de sus cursos que andan desgrabados por ahí en internet y conseguí, lo bajé. Este, y es fantástico porque uno entiende cómo el inconsciente neurótico em, tiene, en función de su lógica, eh,
una memoria posible, digamos, ¿no? Y que uno de los aspectos de la memoria tiene que ver con el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y eso es lo que viene a, una de las cosas que viene a plantearse en este grafo. Es un grafo que Lacan produce en el seminario sobre la carta robada. Lo van a encontrar donde Lacan empieza a formalizar el cuento de Edgar Allan Poe. Y lo que este grafo representa son las relaciones entre los términos uno, 2, 3 y el modo como se plantean esas relaciones. En ese escrito Lacan retoma el Fordá como más y menos. El azar tiene que ver con los más y los menos, pero luego de la consideración del azar tenemos las inscripciones en tríos de los más y de los menos, a los que Lacan les aplica la nomenclatura de uno, 2 y 3. ¿Qué se arma con el uno, 2, 3? Una serie diacrónica cuyo nombre lacaniano será cadena significante. Entonces, red uno, 2, 3 es el grafo de una cadena significante. ¿Cuántos vértices tiene la red uno, 2, 3? Cuatro vértices. He aquí una sorpresa u otro problema, porque el uno, 2, 3 nos lleva a creer que serán tres los vértices. Y sin embargo, en el grafo son cuatro. La red uno, 2, 3 tiene cuatro vértices. Los dos de arriba no son los mismos que los de abajo, que los dos de abajo, ¿no? Por eso uno, 2, 3, cuatro vértices. Vamos a aplicar sobre la red uno, 2, 3 una serie de definiciones de la teoría de los grafos para luego poder seguir avanzando con el grafo del deseo. Definiremos bucle o lazo, camino, cadena, conexión y orientación o sentido. Una vez establecidos los cuatro vértices, les propongo ahora que definamos lazo o bucle. Un lazo es una arista que comienza y termina en el mismo vértice. Mm, un lazo es una arista que comienza y termina en el mismo vértice, también llamado bucle, ¿no? Sale de uno y termina en uno. Sale de 3 y termina en 3. ¿Qué es un camino en teoría matemática de grafos? Un camino es una sucesión de aristas que unen un vértice con otro. De uno a 2 sería un camino, en el que cada arista termina en el comienzo de la siguiente. Por ejemplo, en la red uno, 2, 3, un camino posible sería partir de uno, que está sobre la izquierda, ir a 2, y de 2, por ejemplo, ir al otro 2. Entonces seríamos uno, 2, 2. Uno, 2, 2. Y de ahí ir de nuevo al otro 2. Y de ahí ir de nuevo al otro 2 por este camino. Y de ahí, por último, ir a 3. Pasemos a la noción de cadena. Es interesante que en la teoría de los grafos se utilice el mismo término que emplea Saussure y Lacan. ¿Qué es una cadena? Es una sucesión de vértices y aristas
una sucesión de vértices y aristas tal que los vértices son todos distintos. Por ejemplo, uno, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Eso sería una cadena. Perdón. Eso no sería una cadena. ¿Por qué? Porque el uno se repite y la definición nos indica que los vértices deben ser distintos. Bien, entonces uno, 2, 2, pero son dos distintos. Uno, 2, 2, 2, 3. Ah, no, pero se repitió este. Entonces sería uno, 2, 2. O uno, 2, 3. Uno, 2, 3, 2 sería cadena. En la cadena no se puede volver al mismo término. Por lo tanto, caminos puedo tomar los que yo quiera, pero una cadena, en cambio, implica que no haya ninguna repetición de vértices. Ahora entonces ya hemos em, definido camino, cadena, lazo, lazo o bucle, camino y cadena. Eso está ya definido. Ahora introduce otro concepto. Cuando un grafo es conexo, y entre paréntesis nos dice, les advierto que la función que cumple la conectividad en la teoría de los grafos es equivalente a la que cumple la noción de continuidad en topología. Hoy vamos a trabajar sobre las nociones de conexión y de continuidad, porque es en relación con esas nociones que se define la noción de objeto A en su dimensión espacial. Las nociones de conexión y de continuidad son aquellas que cumplen con la función de invariancia que trabajamos en la clase anterior. Entonces, un grafo tiene una parte conexa si en esa parte un vértice es alcanzable desde cualquier otro vértice. Un grafo tiene una parte conexa si en esa parte un vértice es alcanzable desde cualquier otro vértice. Esquema número 2. Esquema número 2. Esto, ¿no? Dice, este grafo se caracteriza por tener dos partes conexas no conectadas entre sí. Claro, porque desde este vértice se puede alcanzar cualquiera de estos dos, desde este cualquiera de estos dos y desde este cualquiera de estos dos. Desde este cualquiera de estos dos, desde este cualquiera de estos dos, desde este cualquiera de estos dos y así. Esto quiere decir que son conexos, por definición. Tiene una parte conexa si en esa parte un vértice es alcanzable desde cualquier otro vértice. Y este también es conexo porque este se alcanza a partir de acá, podemos alcanzar acá y de acá alcanzamos acá. ¿Sí?
Dice, este grafo se caracteriza por tener dos partes conexas, no conectadas entre sí. Uno suele creer que son dos grafos porque hay dos dibujos, pero es un solo grafo con dos partes no conexas entre sí. ¿M? Entre sí estas dos partes no son conexas, pero cada una de ellas son conexas. Con respecto al tema del sentido, hay aristas con sentido. El sentido en, em, en los vectores quiere decir hacia dónde se dirige el vector o la arista, ¿no? Hay aristas con sentido y hay aristas sin sentido. Las aristas son orientadas o no orientadas. O sea, son orientadas cuando tienen sentido y no orientadas cuando no tienen sentido. Lo que importa es la estructura de los grafos. El grafo puede ser orientado o no orientado en función de que sus aristas sean orientadas o no lo sean. En teoría de los grafos, a los grafos orientados se los llama digrafos. El grafo de los puentes de Koenigsberg, por ejemplo, es no orientado, ya que para el atravesamiento de los puentes no importa en absoluto qué dirección debe tomar la persona. En cambio, la red, la red 1, 2, 3, este grafo es un grafo orientado o digrafo. Hay algunos autores a los que a los grafos orientados los llaman redes. Por eso se llama este red 1, 2, 3. Y a los no orientados, grafos, propiamente dichos. De todos modos, esto no nos resuelve el problema de por qué Lacan llama red a este grafo y grafo al grafo del deseo. Porque si el grafo del deseo es orientado, como efectivamente lo es, tendría que haberlo llamado red. O si no, debería haber llamado grafo o red a ambos. La red del deseo, podríamos haber dicho, ¿no? Como ya dijimos, la noción de conexión en la teoría matemática de grafos es equivalente a la noción de continuidad de la topología. La continuidad es la principal propiedad con la que opera la topología. Propiedad independiente de instrumentos o compresiones. Pero, perdón, es que está medio, no se lee muy bien. Em, Al final de la página 25 dice, ahí está. Em, no, aquí no, aquí. La continuidad es la principal propiedad con la que opera la topología, propiedad independiente de estiramientos o compresiones, y se refiere al hecho de tenerse en cuenta si hay o no cortes o pegaduras en la superficie considerada. O sea que una superficie topológica es continua si no se han hecho em, cortes en la superficie o pegaduras, ¿no? Siempre que no haya cortes y pegaduras, estamos dentro de las leyes de la topología, de continuidad, ¿no? Voy a parar un segundito.
Entonces dice que dos superficies son topológicamente equivalentes, tienen la misma estructura, y esto es clave en el psicoanálisis propuesto por Lacan, ¿no? El estructuralismo. Dos superficies son topológicamente equivalentes, tienen la misma estructura, si todos sus puntos pueden ponerse en relación biunívoca sin cortes ni pegaduras. Recordemos que una relación es biunívoca cuando un término, un elemento de un conjunto, está en relación con uno y solo uno del otro conjunto, y viceversa. Entonces, uno y solo uno de un conjunto, con uno y solo uno del otro conjunto, así se definen las superficies topológicamente equivalentes. Bueno, esto es una definición, eh, esta es una definición eh, de, gramatical, digamos, pero hay que verla con un dibujo. Vamos a ver en qué momento nos permite verla con un dibujo. Por lo que estoy viendo acá, eh, no está, va a estar mucho después. Así que paciencia. Eh, Ahora quisiera anudar al problema de la continuidad a determinadas elaboraciones fundamentales del psicoanálisis para que ustedes se puedan dar cuenta de que si bien todo esto suena como lengua extranjera, es topológicamente equivalente a problemas del psicoanálisis que ustedes conocen desde siempre. Es decir, al introducir la topología, Lacan está dando cuenta tópicos del psicoanálisis, em, que el psicoanálisis se ha planteado este, desde que nació, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la topología vendría a aclarar este, estos conceptos, ¿no? Veamos primero dos citas de proyecto de una psicología científica de Freud. Psicología científica. Página 358 a 360 de la edición de Amor Shorto, tomo 1. Dice Freud, mientras que en el mundo exterior los procesos constituyen un continuum en dos direcciones, tanto en el orden de la cantidad como en el del periodo, cualidad, los estímulos que les corresponden son, según la cantidad, en primer lugar, reducidos y en segundo lugar, limitados por un corte y según la cualidad, son discontinuos. Sigue Eidelstein para explicar la cita. Los procesos exteriores al sujeto son continuos, pero los efectos de esos procesos adentro son discontinuos. La diferencia entre el interior y el exterior del sujeto y el mundo exterior es, según Freud, topológica. Respecto a los procesos internos que son tan importantes en relación con la pulsión,
En Proyecto, de nuevo, Freud dice, el mismo texto, lo que sabemos sobre los estímulos endógenos se puede expresar en el supuesto de que son de naturaleza intercelular, se generan de manera continua y solo periódicamente devienen estímulos psíquicos. Sigue Edelstein. En suma, los procesos exteriores son continuos, pero a nivel psíquico se registran discontinuamente. Y los estímulos interiores son continuos y se registran psíquicamente discontinuos, porque son estímulos celulares que solo periódicamente em, devienen estímulos psíquicos, dice Freud, ¿no? Lo que diferencia al sujeto del mundo exterior y del cuerpo biológico es planteado por Freud según la noción de continuidad topológica. Pasemos ahora a una cita de la interpretación de los sueños, capítulo 7, tomo 5, página 557 de la edición de Amorortu. Pero el apremio de la vida perturba esta simple función. A él debe el aparato, también el envión para su contribución ulterior. El apremio de la vida lo asedia, se refiere al niño. Primero, en la forma de las grandes necesidades corporales. La excitación impuesta, Setzen, por la necesidad interior, buscará un drenaje en la motilidad que puede designarse alteración interna o expresión emocional. El niño hambriento llorará o pataleará inerme, pero la situación se mantendrá inmutable, pues la excitación que parte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza que golpea de manera momentánea, sino a una que actúa continuamente. Solo puede sobrevenir un cambio cuando por algún camino, en el caso del niño por el cuidado ajeno, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción que cancela el estímulo interno. Sigue Eidelstein. Hasta aquí Freud, ahora Eidelstein. Se dan cuenta de que el problema es que en la estructura del sujeto humano, tal como la entiende Freud, hay una falla fundamental. Mientras que el estímulo es continuo, la respuesta que encuentra el sujeto es por excelencia discontinua y que si no viene algo ajeno, el otro, lo otro, este sistema colapsa, no tiene salida. La estructura del callejón sin salida es precisamente lo continuo versus lo discontinuo. Otra vez estamos frente a un problema de estructura topológica. Nosotros vamos a trabajar intensamente las funciones de lo continuo y lo discontinuo, tal como fueron pensadas por Freud y formalizadas por Lacan. Lo que acabamos de ver es algo así como la presentación del problema. Es claro entonces que este problema ya está en Freud y en el corazón de las cuestiones más importantes del psicoanálisis. Pero ahora quisiera darle otro sesgo a este mismo problema para que ustedes noten qué tipo de alcance tiene la topología en psicoanálisis, mucho más que el que solemos creer. Vamos a ver si
terminamos ahí por hoy o si seguimos.